Voces RCN. Y seguimos en Voces RCN y a esta hora ponemos a consideración de nuestros oyentes un libro llamado Banzai. Su autor es Roberto Rubiano Vargas, es profesor de literatura en la Universidad Nacional y también en la Universidad Central aquí en Bogotá. Roberto, gracias por acompañarnos en Voces RCN, una muy buena noche. Hola, qué gusto estar aquí. Bueno, este libro, Banzai, dice usted, violencia en la carretera, ¿de qué trata? Bueno, es una novela, básicamente una novela inscrita más o menos en el género negro, en el género policíaco negro, más o menos, ¿no? Como yo lo entiendo, que es un género policíaco donde no hay ni policías ni detectives necesariamente, sino pues se vive una aventura en la realidad concreta y difícil de nuestros países, ¿no? Es una novela que busca contar una historia concreta, una historia particular de una pareja, pero en unas circunstancias insólitas, ¿no? Donde el largo brazo, pues, de la corrupción pública y privada que nos acosa todos los días a todos los ciudadanos, los alcanza de una manera, digamos, un poco letal, digamos. No sé, es una aventura fundamentalmente, pero tiene otras lecturas, por supuesto. El libro Banzai recuerda mucho una expresión empleada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, especialmente los ataques de Pearl Harbor o Midway. ¿Por qué utilizó ese nombre? Bueno, es que un poco porque unos personajes que tienen mucha importancia dentro de la historia se consideran a sí mismos muy arriesgados, ¿no? Son muy, en ese sentido, muy colombianos, muy arrechos, pues, para los negocios, y los empiezan a llamar los kamikazes, pues, porque son así, se mandan de cabeza en los negocios, básicamente con dinero que no es de ellos, básicamente, entonces por eso les es fácil ser arriesgado. Entonces son una suerte de kamikazes que arriesgan más bien la vida de los demás y no la propia. Es un poco curioso. Sin embargo, el protagonista termina siendo, en cierta forma, también ejerciendo una suerte de riesgo suicida al final, al enfrentarse contra todas estas circunstancias que lo tienen rodeado. Roberto, entiendo que el libro habla de las violencias, pero también incluso de la corrupción. ¿Por qué? Digamos que habla fundamentalmente de la corrupción, ¿no? Puesto que son, digamos, unas personas víctimas de un entramado de contratos muy clásicos, pues, ¿no? De carreteras que no se terminan, de acueductos que no se sabe qué tubo llevan por debajo, etcétera. Y el protagonista es contratado por una empresa en Los Ángeles, en Irvine, exactamente, una ciudad de esas que forma parte del Gran Condado de Los Ángeles. Es contratado y usado para un negocio un tanto oscuro del cual él no tiene idea, y por eso es que la corrupción es como el tema central de la novela en realidad. ¿Por qué ese otro título, Violencia en la carretera? Bueno, no, eso es digamos, la novela se titula simplemente Banzai. La editorial consideró que necesitaba ofrecerle al lector que va a la librería a buscar un libro, pues una aclaración, una definición más concreta sobre uno de los temas de la novela. Pues es un aspecto porque la novela ocurre a lo largo de unas pocas horas en una carretera colombiana. Digamos, el tiempo de la novela es ese, pero hay una cantidad de flashback, de historias que van explicando por qué esas personas están en esa carretera durante esas horas viviendo ese momento de violencia. Entonces sí, tiene algo de sentido, pero es como un subtítulo explicativo nada más, ¿no? El título es Banzai, simplemente. Bueno, ¿y en qué se inspiró usted? Me imagino que muchos de esos hechos que ocurren en nuestra cotidianidad muy colombiana le permitieron ir construyendo el relato, ¿no es así? Sí, yo digamos que en un principio, supongo, hace un tiempo, pues que comencé a escribir la novela, me preguntaba si estamos condenados para siempre, pues, a vivir en este cerco, pues, de miseria, de corrupción y demás, ¿no? En el que, por ejemplo, el día de hoy sabemos que 78 representantes firman, digamos, apoyan una ley
que permite más o menos perseguir a que los denuncian, ¿no? Digamos, señores que son elegidos con el dinero público, sabemos pues que es así, con ese entramado de contratitis que les permite elegirse con la plata de nosotros y castigar a quien nos denuncie. Entonces, bueno, digamos, haciéndome esa pregunta, ¿será que estamos condenados siempre a ver esto en las noticias permanentemente y ya? Entonces yo me preguntaba como escritor, ¿cómo llevo yo a una historia, ¿no? Y ahí, digamos, ahí comenzó la idea, ¿no? Me empezó a ocurrir, el argumento general de la novela. A eso siguió, pues, obviamente, profundizar un poco en el tema de la corrupción. Leí muchos libros, leí muchos informes periodísticos, libros, los que llaman libros de coyuntura, que nos cuentan cómo se robaron Bogotá o cómo se robaron no sé qué, o en fin, ¿no? Todas esas historias que son el pan de cada día para ustedes en las noticias, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Entonces mi noción era que ¿por qué hemos, digamos, nos hemos acostumbrado, hemos normalizado eso, ¿no? Y la novela tiene una enorme virtud para quien la lea, cualquier novela, digo, no mi novela, el género novelesco. Uno, digamos, cuando uno toma un tema de estos tan conocido, esos 2 o 3 datos que uno logra filtrar, porque tampoco puedo contar todo lo que yo investigué, no puedo ponerlo ahí, simplemente ese es mi iceberg, ¿no? Ese es mi respaldo, pero realmente uno va a conocer es la puntita de los acontecimientos, pero esa puntita le queda muy clara al lector. Entonces yo creo que esa era mi función en cuanto a mi deseo, pues, de lo que yo quería hacer, pero por otro lado, por supuesto, yo lo que quería escribir era una obra literaria, una historia entretenida y que el lector entre y no pueda salir hasta que la termine, y eso, pues, digamos, en general es la experiencia que hay con los lectores hasta ahora, ¿no? Eso, digamos, eso fue el origen de la novela. O sea que allí pueden encontrarse con una radiografía perfecta de lo que es la corrupción y también de las violencias de Colombia, porque entiendo que usted habla hasta de paramilitares allí, de sicarios. Yo nunca utilizo la palabra paramilitar, pero hay unas personas que actúan como tales dentro de la historia, ¿no? Es una novela ambientada exactamente en 2009, 2010 más o menos, en un momento en que se supone que el paramilitarismo ha desaparecido, y que pues las cosas están más calmadas, pero no es tan así, ¿no? Y fíjate que hay cuando yo viví fuera del país mucho tiempo, y yo vine como muy dispuesto a reconectarme con el país, ¿no? Y en uno de mis viajes que hice algunos viajes por carretera hacia la costa, me llamaba la atención, como hacia esos años, 2008, 2009, me llamaba la atención ver esas haciendas, muchas fincas, muchos abandonadas, ¿no? Me impresionaba mucho, ¿no? Lugares que yo recordaba como cultivados y con haciendas como prósperas, eran terrenos botados, ¿no? Casas quemadas, postes sin cable eléctrico, ¿no? Eso me impresionó mucho, no sé, supongo que habrá cambiado, no he vuelto a viajar recientemente por esas carreteras, pero eso me llamó mucho la atención como un vestigio de lo que había ocurrido con el saqueo que hubo hacia la tierra colombiana entre 1990 y 2002, 2003 más o menos, ¿no? Entonces eso también es un punto de partida, ¿no? Ver esos escenarios tan tristes, ¿no? Es una mezcla de cosas que yo voy dejando traslucir ahí, ¿no? Roberto, la violencia en Colombia es un capítulo que todavía permite deshilar, que uno puede todavía seguir sacando puntas. Es que yo creo que es una condición de la que no hemos logrado salir, lamentablemente, ¿no? Yo creo que hemos visto, pues, se suponía hace unos años con el proceso de paz, se logró como reducir mucho en muchos aspectos y con el aparente sometimiento de los paramilitares hace 18 años uno creería que entrábamos en otra etapa, pero sabemos que no. Sí, lamentablemente es un país demasiado desigual, es un país sin oportunidades, ¿no? Donde seguimos bajo las reglas, pues,
de la guerra contra las drogas, que es una guerra pues totalmente sin sentido y es ajena, no es nuestra, pues, y que mientras eso exista, seguiremos igual, lamentablemente. Las violencias no han cambiado desde el siglo XIX, cuando se proclama la República y se deshace el ejército colombiano, no hay ejército prácticamente, queda un cuerpo de policía. Los hacendados se quedan con los ejércitos, que son sus propios empleados, sus peones. Entonces el paramilitarismo es una costumbre nacional, es con lo que han corrido cercas, con lo que han ampliado negocios, con los que se han quedado con la tierra desde el origen mismo de la República, ¿no? Entonces yo no sé, yo veo todavía muy lejos, ¿no?, que podamos pensar en que tenemos un país en paz, no lo veo muy difícil. ¿Por qué aparece allí Miami en la novela? No, Miami no aparece, Miami aparece muy de paso, es solo en un capítulo, hay un cambio de avión en Miami, en realidad aparece Los Ángeles, Irvine. Bueno, por varias razones, ¿no? Yo necesitaba que la oficina de estas señores estuviera en Estados Unidos, porque ellos trabajan con municipios, pues con municipalidades de Estados Unidos y trabajan con Centroamérica y obviamente con Colombia. Entonces la oficina tenía que estar en Estados Unidos, pero no quería que fuera Miami porque entonces empiezan a hacer asociaciones con casos muy conocidos. Y yo no quería que se mezclaran los casos muy conocidos con los casos de mi novela. Sí. Y justamente me imagino que esto las menciona a los pueblitos de la costa Caribe es por eso lo del relato, ¿no?, de la persecución a la que son sometidos Manuel Antonio, el protagonista, y su esposa. Sí, porque ellos van a inaugurar una obra que no existe, en un pueblo fantasma. En el momento que yo escribí la novela hice una investigación, porque es muy sencilla de hacer por internet. Y en Colombia había, y creo que todavía hay, 96 pueblos fantasmas, ¿no?, producto del desplazamiento forzado. Entonces esta historia ocurre en uno de esos 96 pueblos. Qué paradoja. ¿Cómo mantener uno el suspenso en la crónica negra todo el tiempo y que el lector siga el curso a lo largo de todo el relato? Bueno, para eso sirve el género negro, ¿no? El género negro es un formato, por decirlo de alguna manera, al que yo estoy muy apegado desde hace muchos años y conozco muy bien. Y entonces yo lo llamo un tren de alta velocidad en el cual uno puede contar la historia que uno quiera, ¿no? Entonces esa es la enorme gracia del género negro, ¿no? Que el lector, digamos, se pone a leer una historia aparentemente de entretenimiento, que es lo que por supuesto que yo quiero que mi lector se entretenga. Lo primero que yo busco es que haya un entretenimiento, y la novela, entiendo yo, pues que les parece muy entretenida a mis lectores, y que al final, pues sí, lleguen al final de la novela y de pronto digan, pero esto fue algo más que un entretenimiento, ¿no? Y ese es el juego que yo busco, puesto que como escritor yo creo que uno debe contar historias, claro está, contarlas bien escritas y en lo posible, y solo en lo posible, y ese es el esfuerzo que todo escritor hace, producir una impresión artística, ¿no? Entonces ese es mi afán. Y usted ha recibido varios reconocimientos muy importantes, nacionales, internacionales, con sus escritos, pero veo que allí en el eje de esas narraciones siempre aparece la crónica policíaca. ¿Por qué le aparece? No exactamente, no exactamente, no es crónica policíaca, el género negro es una variante del género novelístico policíaco, sí, pero es el policíaco realista, digamos, no es, por eso digo, no hay investigación, no es importante el asesinato, digamos, en el género negro el asesinato no es importante. Evidentemente hay algunos muertos en esta historia, pues porque sería imposible que no hubiera en un medio tan violento. Hablando de violencias. Hablando de violencias, pues resulta un poco inevitable. Pero ese no es el tema de la novela, esos son incidentes, los muertos son incidentales a la historia, ¿no? El único muerto que debería haber es el que es el protagonista y la historia trata de los avatares que le permiten librarse de que lo maten, más o menos, ¿no? Es huyendo de la muerte, con la muerte en los talones, más o menos. Esto es la historia de la novela. Entonces, es eso. Entonces, no es exactamente lo policíaco, es una variante, pero eso no es importante. A mí me parece que la mejor novela policíaca es aquella que no parece una novela policíaca, ¿no? Y eso es lo que yo intento hacer. Oiga, y también la novela toca algo que hace parte también de nuestras tragedias nacionales, y es la migración, ¿no? Ya no solamente por violencias o por catástrofes naturales, sino por la falta de oportunidades, la fuga de cerebros que siempre tuvimos. Sí, que tenemos, ¿no? Que seguimos teniendo, pues, claro. Pues mire las filas. La cola de pasaportes. Las filas de pasaportes. Sí, es una cosa brutal.
Sí, los personajes están muy ubicados, pues yo traté de contar la historia de lugares que yo más o menos conozco bien, no porque necesariamente haya vivido allí, los conozco bien, pues como Madrid o Los Ángeles. Yo viví mucho tiempo en Ecuador y fui migrante. Yo pasé muchos años, yo no migré por asuntos económicos, migré porque mi esposa era ecuatoriana y regresé un día porque me dio la gana. Porque quiero vivir en mi país, digamos, ¿no? Pero eso es un lujo que no se pueden dar los colombianos. La mayoría de colombianos no puede decir yo regreso a ese país, ¿no? Porque no es tan fácil. Entonces un poco la historia de este personaje, en cierta forma es algo que yo viví, pero que también he visto muchos compatriotas, que los he visto por todos lados. Y la crisis económica europea que tocó tanto a España, la golpeó mucho en 2008, 2009. También me dio la idea del personaje, pues, ¿no? Si lo recuerdo, en Madrid, en las ciudades españolas, uno oía crisis, el único tema de conversación era crisis y fútbol, era lo que se oía hablar en los bares y todo el tiempo. Entonces, ahí fui pensando en mi personaje, ahí fue saliendo mi personaje, ¿no? Y pues Arbain es una ciudad que también conozco muy bien y me sirvió para ambientar de una manera verosímil, pues, el mundo de estos señores que se escapan de Colombia con el dinero colombiano y lo ubican en cualquier parte, en Dubái, en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, en cualquier parte, en Isla Caimán, no sé cuándo. Sí, que además eso cobra nuevamente protagonismo, ¿no? Por las revelaciones todos periodísticas. Los días, todos los días. Sí. Oiga, en este caso se toca la migración de unos colombianos, ¿de qué clase? Porque tuvimos unas primeras migraciones de personas que se dedicaron a oficios que normalmente rechazaban los nacionales de los países a donde llegaban estos colombianos, pero ahora no sé si estamos teniendo una migración de gente mucho más calificada, de profesionales, de gente con habilidades distintas. ¿No es pues así? yo creo que eso ha sido así siempre, ¿no? Yo por ejemplo, soy de una familia muy extensa, somos 9 hermanos y yo soy el único que vive en Colombia, todos viven fuera de Colombia, ¿no? Mi hermana la que vive en Los Ángeles, por eso conozco tanto esa ciudad. Sí. Mi hermana es una ingeniera de sistemas, de las primeras que salió de la Universidad de Los Ángeles. Ella, por supuesto, no tenía ningún problema económico en Colombia. Lo que hizo el capitalismo, lo que hizo fue comprar. Mi papá invirtió en ella, ¿no? Para que se beneficiara una empresa de Estados Unidos. Pues, ¿no? Eso fue lo que pasó. En vez de que ella se quedara, ella trabajaba en sofás aquí. Y le ofrecieron pues como 10 veces lo que ganaba aquí, se fue, ¿no? Entonces, todo ese tipo de migraciones. El protagonista de mi novela no es el clásico, pues digamos, refugiado muerto de hambre. Es un chico que se va a España a terminar su carrera con una beca Carolina, digamos. Eso no lo digo tan específicamente ahí, pero de lo que yo conozco del personaje es eso, alguien que puede terminar su carrera en Madrid y consigue trabajar hasta que la crisis lo dispara, como disparó a tantos, no solo colombianos, sino españoles, hondureños, de todas partes, se quedaron sin empleo. Entonces la crisis del capitalismo hace que él busque horizontes y se encuentre con estos personajes, ¿no? Que, como dice la novela, lo compran con el oro de su propia vanidad, digamos, ¿no? Con la moneda de su propia vanidad con la que lo compran a uno, pues, ¿no? Porque él es víctima también de eso, pues, de dejarse llevar, pues, por aviones privados, sueldazo, carro en la puerta, todo eso, pues, con lo que lo omnibulan, digamos, ¿no? Oiga, ¿cuáles son los límites allí? Que siempre he tenido esa duda, entre la crónica negra, o este género que usted explora, y que no traspase la crónica roja. ¿Dónde está ahí ese límite? Mire, yo creo que el límite está en el realismo. La novela busca profundizar en la naturaleza de los personajes, en la naturaleza humana. La crónica roja se limita a narrar hechos, a hacer un inventario de muertos y contar, y entre más sangriento mucho mejor, ¿no? Y además, pues no hay un narrador, no hay personajes. En la crónica, la crónica periodística se diferencia mucho de la narración literaria, novelesca o del cuento, por ejemplo, el cuento de la novela. La crónica es un género muy bonito, pero es diferente. Y la crónica roja básicamente es una crónica informativa, ¿no? En donde, como digo, no son importantes los seres humanos. Los seres humanos son solamente su materia prima, son cuerpos que se aportan a la historia. En la novela negra, en la novela policíaca de género negro, lo que importa es los seres humanos vistos en contraste
contra la oscuridad de la realidad, ¿no? Eso es lo que propone el género policíaco negro. Es muy distinto, son dos mundos opuestos incluso, ¿no? Sí, digamos, la Crónica Roja no se parece para nada, pues, como yo lo entiendo, ¿no? Roberto, ¿en qué momento llega ese grito de guerra de Banzai en la novela? Al final. Ese grito llega al final, hay un momento de iluminación al final, ¿no? Un poco siempre... el Banzai, claro, yo leí de niño muchas historias sobre eso, ¿no? Sobre el Banzai. Debo haber leído un libro, yo soy muy lector desde mucho tiempo atrás, pero debo haber leído algún libro que... De hecho, no debo, yo estoy seguro que leí un libro que se llamaba así, algo como Banzai, ¿no? Y recuerdo que era un poco... yo creo que era un libro noticioso, porque no recuerdo que tuviera forma de novela, donde le contaban a uno que estos pilotos que se subían a suicidarse contra los portaaviones norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, pues más o menos iban en un estado de misticismo total, ¿no? Entonces es un poco por ahí donde es lo que me quedó, ese rasgo me quedó a mí grabado desde niño. Roberto, ¿es fácil seguir publicando en Colombia? Es fácil, pues sí, digamos... Bueno, digo, lo difícil debe ser vender, ¿no? Exacto, yo te iba a decir, lo difícil es vender. Ahí es un país muy poco lector, entonces uno consigue unas ventas muy grandes necesariamente. No sé, pues la editorial con la que yo trabajo tengo muy buena experiencia, ¿no? Porque Panamericana es una editorial en este momento, como su nombre lo indica, totalmente panamericana. Uno con el mismo contrato, digamos, es vendido en México, en Chile, en Perú, en no sé en cuántos países en Centroamérica. Garantiza que llegue a los stands. Ellos hacen ese esfuerzo y tienen sus propias vías de venta, sus propias librerías y todo eso, aunque venden también en las otras librerías. Mi experiencia con mis libros anteriores, es como el 8º o 9º libro que tengo yo con ellos, es que pues a veces uno vende ciertas cantidades fuera del país también, ¿no? Entonces, lectores sí se consiguen, la editorial es muy hábil en eso, y además es la editorial líder en ventas a nivel estudiantil, ¿no? Entonces yo también vendo mis libros de cuentos, mis libros para niños se venden mucho en ese medio. Esta novela todavía no ha entrado en el circuito de esas ventas, será el año entrante, donde va a tener una segunda oportunidad bajo la tierra, en esta tierra, ¿no? De ser vendida, pero no lo sé todavía, yo hasta febrero no sabré cifras de cómo le ha ido ni nada. Uno siempre espera que le vaya bien, pero en este país que le vaya uno bien es vender la primera edición, digamos, ¿no? Este es un país de que los títulos buenos, de buenas novelas, logran vender 400 ejemplares, es trágico, ¿no? Este país, las ventas son muy malas en general, lamentablemente. Pero esperemos que con este libro, Banzai, de Roberto Rubiano Vargas, pues logre tener mucho éxito editorial. Suena muy bien con lo que usted nos ha descrito del libro y sin duda pues una recomendación ahora en esta época de vacaciones en la que estamos entrando. Roberto, gracias por habernos acompañado en Voces RCN, un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, que también un buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes, gracias también por acompañarnos en Voces RCN. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la programación porque esta es RCN Radio, nuestra radio. Ya regresamos en Voces RCN.